Y estamos, por supuesto, de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street, y momento, señores, de hablar un tema que genera curiosidad. Y es que también está generando dudas cuando no se sabe o no se tiene todo el conocimiento completo. ¿Cómo algunos empresarios logran convertir lo que parece un gasto personal en una estrategia fiscal completamente legal? Ojo, hablamos desde viajes a destinos exclusivos hasta cenas de alto nivel. Todo gira, por supuesto, alrededor de una regla clave del Código de Impuestos aquí en los Estados Unidos, que los gastos sean ordinarios y necesarios, por supuesto, para ese negocio que usted tiene. Aquí es donde entra esa verdadera diferencia entre pensar como empleado y pensar, señores, como empresario. Así que, ¿dónde está el límite entre ese lujo y esa deducción? ¿Y cómo se estructura una vida financiera para aprovecharlo sin cruzar, por supuesto, esa línea con el IRS, incluso para que usted pueda cumplir de forma correcta con el tío Sam? Para poder entenderlo mejor, conversamos con José Amaro León. Él es contador público y fundador de LBS Consultant, quien nos explica aquí, señores, hoy cómo funciona esta arquitectura fiscal que, bien aplicada, por supuesto, puede cambiar por completo la manera en que se construye riqueza aún en su compañía. Así que con ello, por supuesto, bienvenido ya a tu casa, Comercio TV. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días, Raúl. Un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo les va hoy? Muy bien, José. Es un placer tenerte con nosotros aquí aprendiendo mucho. Yo voy a sacar ahorita la libreta para tomar nota porque cada vez que tú das estos tips aprendo muchísimo y esto es inteligencia financiera y a mí me gusta mucho porque pues cada vez que traes una clase me expandes la mente. De Claro, eso se trata. y ya yo quiero ver esa pizarra, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y hoy el tema de hoy es un tema eh, que define lo que verdaderamente es un empresario, porque al IRS no le importa que nosotros paguemos tantos impuestos. Al IRS lo que le importa es que nosotros aprendamos a gastar el dinero en las cosas en las cuales el IRS quiere que lo gastemos. Conociendo esa línea que es tan fina y sabiendo cómo utilizarla, vamos a recibir muchos beneficios de parte del gobierno, vamos a poder mejorar nuestro estilo de vida y vamos a poder sacarle provecho al Código Tributario de los Estados Unidos con nuestras empresas. Ese es el objetivo. Excelente. Ahora, con todo eso que nos dices, José, cuéntanos, ¿cuál sería ese límite legal, por supuesto, entre un estilo de vida de lujo y un gasto de negocio deducible? Porque aquí, pues cuando dije viajes, yo pues, podía ver a Raúl como decir, bueno, puedo deducir mi siguiente viaje. Pero cuéntanos cuál sería, por supuesto, ese límite para poder cumplir de forma correcta con los taxes. Definitivamente, definitivamente, Vanessa, aquí hay algo que todos nosotros como empresarios tenemos que aprender en los Estados Unidos y es que nosotros cuando empezamos una empresa vivimos en función de ella. El 100% del tiempo estamos pensando, actuando, moviéndonos y absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos en función a nuestra empresa. Les coloco un ejemplo. Para esta entrevista yo me tengo que ver bien, me tengo que peluquear, me tengo que arreglar. Mi indumentaria tiene que estar correctamente para yo poder hacer mi trabajo. Este es mi negocio, así que todo lo que yo tengo en este momento puesto tiene que ser cubierto como un gasto empresarial porque es ordinario y porque es necesario. Si yo tengo que viajar y en mis viajes tengo que hacer llamadas, revisar mis mensajes de texto, mandar emails, visitar clientes, eso no puede ser unas vacaciones, así vaya con mi esposa y con mis hijos, que normalmente ellos tienen que ser mis socios. Entonces, si estoy yendo con mis socios a un lugar donde estamos trabajando, eso también se constituye en un viaje de negocios. Si estoy en cualquier restaurante del país y en ese restaurante estoy hablando de negocios, estoy visitando clientes, estoy haciendo llamadas telefónicas concernientes a mi empresa, ese almuerzo o esa comida, ese cóctel o esos aperitivos no los tiene que pagar mi cuenta personal, los tiene que pagar mi empresa porque estamos constituyéndonos como empresarios y tenemos que comportarnos más que como trabajadores, como ejecutivos. Wow. A mí me encanta porque pues yo he trabajado obviamente en empresas multinacionales y precisamente, o sea, aprendí mucho eso y yo todo lo que gastaba y todo lo que salía
tenía que traer un reporte, pues hasta me comía una galleta, un café, una cosa, siempre en mis reuniones de ejecutivas con mis clientes tenía que traer eso y luego eso era pues reembolsado y la compañía obviamente reportaba en sus impuestos. Entonces, yo veía tu pizarra y decía, me vi descrito allí, porque yo, en verdad no te imaginas la cantidad de veces que yo salgo de acá, Vanessa es testigo que muchas veces lo tenemos que hacer, a veces me ha acompañado también, y salimos de acá a hacer cosas de trabajo. O sea, nos toca Claro. ir a reuniones de trabajo, a gastar cosas por temas de trabajo, a tomarnos un café, ese postre que nos tuvimos que comer de repente porque Que fue nos lo único tuvimos que comer, por que tuvimos supuesto. que comer porque estábamos en la vía o todo eso. Entonces, imagínate, son tantas cosas que a veces la gente desconoce, pero es como yo digo, o sea, el rico no es rico porque sea más inteligente o porque tenga más capacidad financiera, obviamente, es por la inteligencia que tiene de saber cómo conocer el sistema. Y ahí va la pregunta. Se dice una frase que los ricos no tienen salario, ¿cierto? Como que ellos tienen corporaciones. ¿Cuál es la diferencia entre eso y realmente cómo una persona rica, y en este caso hablemos también de nosotros los que estamos enriqueciéndonos al poder manejar nuestra finanza, cómo se beneficia esto en su carga tributaria? Mira, Raúl, y para toda la audiencia, es importante entender lo siguiente. Personas como Donald Trump, como Bill Gates, como Tim Cook de Apple y todos estos empresarios, Jeff Bezos de Amazon, todas estas personalidades, ellos no reciben un sueldo de sus empresas. Ellos reciben unas bonificaciones que están en stock y ellos utilizan ese stock para después ver prestado y vivir de los préstamos en vez de vivir de un salario. Ese va a ser otro tema de otra clase que vamos a tratar de pronto en 2 semanas. Pero ellos tienen que seguir viviendo y sus empresas tienen que costear absolutamente todos los gastos que ellos tengan. Por eso es que yo les he mostrado acá en la pizarra, y si pudiéramos hacer un acercamiento sería muy bueno, de que las personas del común utilizan a su empresa para pagarse dinero como persona natural y después ese dinero lo gastan y allí es donde se constituye en un evento tributario y tienen que pagar impuestos por ese dinero que ha salido. Por el contrario, los empresarios lo que hacen es que sacan una tarjeta de crédito de su propia empresa y corren absolutamente todos sus gastos por intermedio de esa tarjeta de crédito porque son gastos empresariales. Un viaje es un gasto empresarial porque estoy haciendo ventas, estoy reuniéndome con mis ejecutivos o con otros negociantes, otros comerciantes haciendo negocios. Ese viaje tiene que ser pagado por la tarjeta de la empresa. Entonces, siempre y cuando sea un gasto necesario y ordinario y yo lo justifique como tal, mi contador tiene que aceptármelo. Y al final yo voy a estar subiendo mi estilo de vida, voy a estar mejorando mi calidad de vida porque soy el dueño de mi negocio y al final voy a pagar mucho menos impuestos. Y no me voy a pagar un salario, sino que la empresa se va a ocupar de mis responsabilidades mientras que yo genero el dinero para mi empresa. Esa es la premisa principal. Interesante, José. Me gusta mucho porque dijiste, puede elevar su estilo de vida y propiamente, pues parte de ello es incluso, como lo comentabas, ese ejemplo, ¿no? Ese viaje familiar donde si uno a la final está en una llamada, en un mensaje y pasa mucho. El Ujú. empresario como tal no tiene un horario para, como diríamos, clock in, clock out, sino que también durante un viaje familiar, pues tiene que ocupar ese momento para estar pendiente de su equipo, para poder estar pendiente de cualquier correo que sea necesario, sobre todo sensible en cuanto a respuesta. ¿Cómo entonces ya explícanos un poquito más en detalle, ¿no? ¿Cómo uno va al contador, cómo uno transforma, en ese caso, un viaje familiar en una deducción fiscal legítima? Para eso tenemos que buscar aliados, aliados que nos ayuden a nosotros a constituir toda esta vida corporativa en una realidad. Porque no podemos caer en el tropiezo que caen muchas personas y es que van a donde contadores que no tienen el conocimiento ni la preparación necesaria para ayudar a los comerciantes y a los dueños de negocio. Nuestra actitud delante de un contador no tiene que ser una actitud en la que nosotros vamos a pedirle permiso a ellos para cometer o para hacer cosas
dentro de nuestra declaración de impuestos. Nosotros tenemos que ir a donde nuestros contadores con un reporte y ir a decirles lo que tienen que hacer, porque nosotros estamos pagando por un servicio. Como consumidores, nosotros estamos pagando por un servicio y el contador tiene que aferrarse a la información que nosotros le estamos dando, porque en últimas, la declaración de impuestos es mía. La responsabilidad es completamente mía. Si hay alguna auditoría, soy yo el que tengo que responder. El contador no va a responder por ninguna de mis acciones, porque yo soy el que le doy la información para preparar la declaración de impuestos. Entonces, si yo le paso un reporte en el cual le digo que todos estos gastos, 20, 30, 50 o $100,000 de mi ingreso de la empresa fueron hechos para producir más dinero y son necesarios y ordinarios, el contador no debería estar cuestionándome, porque yo soy el responsable. Entonces tenemos más que buscar un contador o un preparador de impuestos, tenemos que buscar un estratega de taxes y lo importante es que haya una muy buena relación, una sinergia y que esa persona se convierta en un aliado para nosotros poder hacer crecer y escalar nuestros negocios y no para dejarlos estancados y que se empobrezcan cada día más. A mí me encanta. O sea, hay una cosa que dice que después que tú encuentras tu pareja, obviamente, o sea, tu esposa, tu esposo, después que encuentras a tu pareja, la segunda y la tercera personas que tienes que tener en tu vida son un buen abogado y un buen contador. Así es. Definitivamente, esos son las otras personas con las que te tienes que casar el resto de tu vida. Y el doctor de la familia. Ah, bueno, el Y el doctor doctor. también. Por eso te van a salvar en diferentes ocasiones. Pero Claro que sí. ahora, obviamente, no es esto una bandera roja, como un red flag para, para el IRS. O sea, ¿cómo se protegen, por ejemplo, en caso de una auditoría? Y lo vemos mucho, que a veces pasa con gente, sobre todo con la gente que admiramos, millonarios, y que pues les hacen auditoría y obviamente pues tienen que tener los datos, cómo los sustentan, cómo se protegen. Todo pasa por la documentación, Raúl, y la evidencia que nosotros podamos dejar grabada para justificar todo lo que hacemos. Como les digo, absolutamente todo tiene que tener recibos, tiene que tener documentación. Tenemos que aprender a documentar, a comunicarnos por email, por mensaje de texto. Hacer llamadas es muy importante, pero los emails, los mensajes de texto y también en estos tiempos donde las redes sociales están tan sumergidas en nuestros negocios, tenemos que aprovechar esa herramienta y usarla a nuestro favor. Siempre que estamos en algún lugar, tenemos que hacer lo posible por documentar con videos y documentar con historias todo lo que estamos haciendo. Y eso nos va a servir de evidencia con el IRS ante una posible auditoría. Ya la próxima que esté con mi piña colada, grábeme por favor en la computadora. Nada, Por pero José, supuesto. Así debe ser. Hay que refrescarse mientras se trabaja. José, Claro que sí. ¿cómo se aprende contigo? De verdad que muchas gracias por ser parte de la familia de Comercio TV, por apoyarnos semanalmente con un segmento para educar a la audiencia de cómo sacarle provecho, cómo puede realmente usted, de forma legítima, por supuesto, mejorar incluso su estilo de vida. O sea, pensar como rico, señores. Claro, Así piensa debe como ser. rico. Nosotros hablamos mucho de eso y me encanta que digas eso. O sea, decimos, piensa como rico, pero no actuamos como ricos. O sea, actuamos todavía con una mentalidad de gente pobre y por eso A ver, seguimos. ¿actuamos? No. No. O sea, lo Yo digo sí. de una manera general, obviamente, pues en el sentido de que seguimos usando mentalidad de personas que no saben realmente tener inteligencia financiera para poder cómo hacer este tipo de cosas. Y definitivamente también quiero recordarle a la audiencia y por qué estamos trayendo a José todos estos días. Ujú. Estamos a 15 días para hacer el reporte de Sí, taxes señores. acá en los Estados Unidos. El que no lo ha hecho, ya sé que las empresas muchas ya lo han hecho, las personas naturales tienen ahorita un par de días para hacerlo, así que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Y José, realmente, como decía Raúl, a veces tendemos a pensar todavía, ¿no? Como limitadamente, esos pensamientos que nos limitan. Pero a partir de hoy, señores, usted ha tomado, por supuesto, apuntes. Usted tiene, por supuesto, señores, que empezar a pensar ya como inversionista, como empresario, como alguien que sabe incluso más de todo lo que es los impuestos aquí en los Estados Unidos. Así que, por supuesto, se Totalmente. fue José Amaru León, contador público, fundador de LBS Consultant, señores, experto en todo lo que son taxes. Así que con eso, Raúl, Pausa comercial. pausa comercial y ya volvemos.